Dios. Y lo vamos a hacer en el libro de los Corintios. Hoy comenzamos con el capítulo número 11 del libro de los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, del verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Dan un fuerte gloria a Dios cuando lo tengan. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a orar al Señor en esta hora y vamos a dejar que sea Él el que se glorifique en nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinito amor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por permitirnos una vez más, Dios, estar delante de ti, recibir, Señor, tus bendiciones, tus misericordias. Que seas tú, Señor, glorificándote siempre en nuestras vidas. Toca los corazones, derrama misericordia, añade, Señor, cada día los que han de ser salvos, y sea manifiesto tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, amén, Señor, y amén. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pueden tomar sus asientos. Como usted habrá notado, hoy el tema es bastante interesante, por cuanto Dios habla una vez más de la familia. Dios habla del orden que Dios ha establecido entre la familia, entre los hombres, entre la humanidad, y que en el mundo de fuera ese orden
como que no es muy agradable, por cuanto Dios establece que el hombre es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Cristo. Jamás es a la inversa. Ya imagínese usted a la mujer queriendo ser la cabeza del hombre y al hombre queriendo ser la cabeza de Cristo. Dios me libre. Estaríamos cada vez más locos. Sin embargo, en la palabra se refleja ahora una serie de posiciones en las que Dios los ha instituido de esa manera para establecer un orden. Desde la creación Dios ha establecido preceptos, ha establecido órdenes, ha establecido jerarquías. De ahí la procedencia de los gobiernos en cada nación que establecen autoridad sobre la nación para ir contrarrestando todas aquellas cosas que contaminan a un pueblo e ir poniendo orden en los pueblos. Así también Dios ha establecido orden entre el hombre, entre la mujer y entre la divinidad, para que cada uno de nosotros sea obediente en cuanto a su actuar, en cuanto a su proceder, y no nos podemos salir de la tangente. Al igual que también se habla especialmente del cubrirse la cabeza a las mujeres, que yo no sé por qué les cuesta. Si verdaderamente es a Dios al que están honrando, no al pastor ni a la iglesia misma, es a Dios. Pero la Biblia dice que si la mujer ora y profetiza con la cabeza descubierta, le es deshonroso. Al igual que al hombre, si se cubre la cabeza para profetizar o para predicar la palabra, le es completamente deshonroso. Detalles que usted encontrará y que Dios comienza precisamente con la familia. Hace unos meses hablábamos también acerca de la familia en el libro de los Éfesos, si usted se acuerda. Y hacíamos referencia en aquella posición que la humanidad tenía con relación a la mujer. Decíamos que la mujer, hasta hace unos 200 años para acá, es que han comenzado a darle cierta oportunidad, cierto lugar, porque de allí para atrás era considerada como un animal sin alma. Y aún así lo hacía la iglesia antigua, o sea, esa que usted ya conoce, que ha venido haciendo introducción de muchas cosas raras en el mundo, que no están acordes a lo que la Biblia establece. Sin embargo, en aquella oportunidad se hablaba de la sujeción, y que la mujer debe de estar sujeta al esposo, así como el esposo debe sujetarse a Cristo, así como Cristo se sujeta a Dios mismo. En esta oportunidad es igual. Dios establece una vez más parámetros que deben de ser cubiertos y deben de ser obedecidos. Y aunque el mundo incrédulo no quiera verlo de esa manera, y aunque el mundo incrédulo sienta como que es un muro para ellos, y ellos siempre rechazan toda aquella posición de Dios que debe de establecer un orden, en realidad toda mujer obediente, todo hombre obediente, siempre tendrá bendición de Dios, porque Dios ama la obediencia y Dios ama a los hombres y a las mujeres obedientes delante de Él. Usted va a encontrar que todos los hombres del ayer fueron obedientes delante de Dios, aún
a costa de sus propias vidas. Si su vida tenía que ponerse en tela de juicio, preferían morir antes que faltarle a Dios. Eso mismo debiéramos de ser nosotros, ¿verdad? Preferir morir antes que el nombre de Cristo sea vituperado, que la sangre de Cristo sea vituperada, que aún el mismo Dios sea mancillado por cualquier actitud humana. En la iglesia de los Corintios tenían, como siempre, una serie de diferencias, y en esta oportunidad es que ellos vivían múltiples tradiciones. Tenían tradiciones cristianas, tradiciones de la ley, tradiciones paganas, y ya se puede imaginar toda una ensalada dentro de la iglesia. A tal grado que el apóstol Pablo ve la necesidad de que se pongan preceptos, y Dios, después de que Pablo ha platicado con Dios y Dios ha escuchado sus palabras, Dios pone también de manifiesto esta posición del hombre, de la mujer, de Cristo. Si bien es cierto, Pablo dice ya en los versos iniciales que él alaba a los corintios por cuanto los corintios guardaban todas aquellas cosas que iban recibiendo. Ya lo hemos dicho varias veces desde que iniciamos el estudio de este libro, que los corintios eran preguntones. Habían cosas, detalles que ellos no entendían, inmediatamente ellos establecían preguntas, porque tenían curiosidad por saber. Solo la iglesia de hoy no pregunta. Solo la iglesia de hoy no quiere saber absolutamente nada de Dios. Es más, la iglesia ya se consideró más sabia que Dios. Y por eso es que andamos como el cangrejo, que en lugar de avanzar para adelante, avanzamos para atrás. Pablo dice en los versos iniciales de que alaba la posición de los corintios por cuanto ellos, dice, retienen las instrucciones tal como él se las había entregado. O sea que guardaban todas aquellas posiciones doctrinales, y aquellas que ellos no entendían hacían consultas y hacían preguntas. Y Pablo les hace saber y les dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En el mundo se ha querido dar una igualdad entre el hombre y la mujer, y delante de Cristo sí existe la igualdad. Cristo murió por una mujer y Cristo murió por un hombre. La sangre de Cristo lava los pecados de la mujer y también lava los pecados del hombre. Pero hay posiciones jerárquicas que Dios ha dejado establecido, que deben de ser respetadas. Y Pablo lo hacía ver, que la mujer no es por causa del varón y el varón por causa de la mujer, sino que el primero que fue creado fue el varón, y del varón sacaron la mujer. Y por señal de autoridad se puso precisamente para que tuviese una señal con relación a los ángeles. Con todo y eso, en la antigüedad existían costumbres que, si tuviéramos nosotros que cubrir tales costumbres, como se ha querido imponer a la iglesia que costumbres judías sean puestas en cada uno de nosotros, y costumbres de otras culturas también sean puestas en nosotros, entonces nosotros no tendríamos, los varones tampoco, que usar pantalones, sino que tendríamos que usar faldas o usar túnicas, que es igual, es un vestido igual de vieja. Porque es un vestido,
túnica, es un solo traje hasta abajo, hasta el ojo del pie. Pero si usted lee la Biblia, va a encontrar procesos y procedimientos que deben de apegarse conforme a la cultura de cada lugar donde se encuentra. O sea, los europeos no son iguales a nosotros y nosotros no somos iguales a los europeos, gracias a Dios. Porque a ellos las piscuchas se les disparan para otro lado, nosotros buscamos de Cristo. Sin embargo, ellos tienen ciertos conceptos religiosos que nosotros no compartimos. Y para ellos la Biblia tiene un segundo o un tercer plano. Ellos se basan más en cuestiones científicas, en cuestiones literarias, en un estudio teológico, antes que sea Dios el que derrame su misericordia y obre a través del Espíritu Santo, llenando de sabiduría los corazones. Cuando nosotros vemos la posición que Pablo trata de reflejar, para poder dar una bendición grande a la iglesia, dice Pablo que quien no puede administrar su casa, ¿cómo puede administrar los tesoros de Dios? Entonces, para poder ser un canal de bendición, nosotros debemos de cubrir bien nuestro hogar. Nuestro hogar debe de ser estable. Nuestro hogar debe de ser de, ¿qué le diría? Estar en el ojo clínico para que los demás quisieran copiar nuestra casa, nuestra forma de ser. Pero encontramos que el pobre hombre llega de trabajar a su casa, va cansado y encuentra a su esposa viendo televisión y ni se preocupa porque el pobre marido vaya a comer. Y si el marido habla, ya se puede imaginar el grito que le pega. ¿Es esa obediencia delante de Dios? Pero aquí vienen y cantan bonito y se oye bien el coro. Pero en realidad el corazón no está dispuesto para ser obediente delante de Dios. O viceversa. La mujer ha estado en casa preparando todos los quehaceres para que esa casa esté limpia y pura y santa. Y el hombre viene bravo de allá afuera y viene a desquitarse a casa. Y se viene desquitando con la esposa, con los hijos. Y avienta la comida y avienta todo y grita y patalea y hace berrinche. Porque creemos nosotros que como somos la cabeza, dicen algunos, tenemos la libertad de abrir más la boca. Y no es así. Si bien es cierto, a las mujeres se les enseña a sujetarse a sus esposos, también a los esposos se les enseña a amar a sus esposas como a vaso frágil. Como la esposa representa a la iglesia y la iglesia es la esposa de Cristo. Así debe de ser amada la esposa. Y así la esposa debe de amar al esposo como que fuera Cristo mismo. El problema está en que cada uno quiere agarrar su posición de autoridad. Bueno, a tal grado que yo ya he escuchado acá que dice, no, es que mi esposo me tiene que obedecer, dicen algunos. ¿Obedecer en qué? ¿Obedecer en qué? Es como que el varón le dijera, no, es que Cristo me tiene que obedecer. Bueno, ya vemos algunos que somos bocones. Porque esperamos de que Dios se doblegue a nuestros caprichos. Que jamás eso va a suceder. Viendo la posición de Dios, la posición que el Señor ha establecido con relación a la familia, entonces entabla primero esa posición de honra delante de Dios, del varón, de la mujer, que el varón no se debe de cubrir delante de Dios, sino que su cabeza debe de estar completamente descubierta al orar, al profetizar, al pregonar la palabra. Las
costumbres antiguas hacían de que el hombre usara túnica o que el hombre usara cabello largo. Es más, que el hombre se cubriera. Los judíos, ¿sabían ustedes que se cubren? De ahí que la Iglesia Católica también se cubre, y es contraproducente a lo que Dios ha establecido en su palabra, porque el hombre que se cubre la cabeza deshonra su cabeza y le es deshonroso delante de Dios. Pero igual, también dentro de esas costumbres, aquellos que en los judíos que eran señalados por Dios como para el nazareato, ellos tenían que dejarse crecer el cabello y usaban el cabello largo. Por eso es que nuestro rey usaba el cabello largo, y Sansón también usaba el cabello largo por cuanto eran nazareos, y ellos estaban destinados para la bendición de Dios con relación a la palabra y con relación a esa bendición que provenía de Dios. Pero que hoy en la actualidad los hombres andan en el cabello largo, bueno, eso ya de dudosa reputación. Y el que las mujeres anden pelona, igual. Bueno, hoy ya no se sabe ni quién es hombre ni quién es mujer. Andan compitiendo en las mismas posiciones, exigen los mismos derechos y han querido que Dios se doblegue a ellos, incluso haciendo su propia Biblia. No sé qué clase de Dios podrá obrar en ellos de esa manera, pero nuestro Dios jamás. Porque Dios aborrece el pecado, rechaza el pecado por siempre. A la luz de esta palabra queremos ver la jerarquía establecida por Dios. Y lo vamos a hacer estudiando el verso 3, a pesar de que hemos leído 16 versículos, solo vamos a ver el capítulo o el versículo número 3, para mostrar aquella posición de Dios con relación a la familia. Y si esa posición de Dios funciona en la familia, también la familia funcionará dentro de la iglesia y la iglesia será de bendición. Pero si la familia no funciona como familia, ¿cómo puede esa familia quererse integrar en la familia de Dios? Imposible. Es por ello que Pablo en el verso 3 dice: la cabeza de la mujer es el varón. Entonces veamos primero lo que es la cabeza de la mujer. Y Pablo parte del hogar en que el hombre es la cabeza de la mujer, y la mujer debe de ser sumisa delante del varón. Ahora, habríamos de entender lo que es sumisión, porque nosotros los varones somos aprovechados. ¿Amén, varones? Sí, somos aprovechados. Y queremos que la mujer sea sumisa, que la mujer sea como un zombie, que no piense, que no haga, que no actúe, sino que así como un robot se dirige, así también nosotros queremos dirigir a nuestras esposas. Y eso no es ser cabeza de la mujer, eso es ser un dictador sobre la mujer. Porque la mujer no ha nacido para que sea vituperada, para que sea mancillada, para que sea golpeada, sino que la mujer fue creada como ayuda idónea para el varón. Entonces la mujer tiene voz, la mujer piensa, la mujer dice, y entonces si ve que el esposo está haciendo algo y ella considera que puede haber un daño, una equivocación de parte de él, se acerca con todo el respeto que la palabra de Dios exige y le dice: amor, considero de que lo que estás haciendo puede estar errado. ¿Por qué no lo haces de esta manera? Tal vez te funcione mejor. A algunos hombres, cuando la esposa se les ha acercado de esa forma, se les ha henchido el corazón y se les hincha más el puño.
y empiezan a maltratar a su esposa porque creen que la esposa se les quiere montar en la nuca. Pero no está en lo correcto. La mujer fue creada como ayuda idónea y tiene el deber de hacerle segunda al esposo para que todo vaya conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y el hecho de que la sumisión, la palabra sumisión es la que parece que las mujeres no aceptan, máxime después de la liberación femenina, que ha sido una torpeza grande, por cuanto ha venido a endulzar el corazón y la mente de las mujeres sin darles en realidad la línea correcta que la palabra de Dios establece. A tal grado que hoy las mujeres quieren ser cabeza y el hombre el que ande con el delantal, el hombre el que esté lavando en la casa y el hombre el que esté cocinando. Y hay algunos sinvergüenzas que se han adaptado a ese medio porque no les gusta trabajar. Pero dice la palabra que Dios aborrece a los haraganes. Así es que no crea que está en campeonato por eso. Pero no puede ser el que haya una inversión de la palabra con relación a los procesos de Dios, porque Dios es ordenado desde sus inicios. Y entonces Dios ha establecido al varón como cabeza de la mujer, y entonces la mujer debe de ser sumisa por amor al hombre, por amor al esposo y por amor a Cristo. Fíjense que algo bien curioso que se da, y es el hecho de que esa idea de sumisión es rechazada por el mundo y es rechazada por los incrédulos, y es más, es rechazada por algunas disque iglesias cristianas que quieren competir con la igualdad del ser humano, y no existe tal igualdad en el orden establecido por Dios. Existe igualdad con relación a Cristo por la sangre de Cristo que limpia los corazones, igual limpió a la mujer, igual limpió al varón, pero Dios estableció un punto inicial para que cada uno de nosotros se rija y vaya siendo obediente delante de Dios. El hombre debe de amar a su esposa y siempre debe de actuar en beneficio de su hogar. Cuando la esposa es sumisa y la esposa es obediente y la esposa siempre está listo a proyectar bendición dentro de su casa, y la esposa siempre está lista a aportar ideas, a siempre llevar un canal de bendición para el hogar, ese hogar camina firme, no tiene problemas. Porque la que rige en el hogar no es el hombre, es la mujer. Ella sabe todas las cosas necesarias dentro de casa. El hombre solo llega, grita, patalea, se berrinche y no más. Pero la que se encarga del hogar es la esposa. Cuando el hombre quiere hacer y deshacer dentro de casa, se le han ocurrido proyectos, objetivos que él quiere llevar dentro de su casa. El hombre ideal consulta con su esposa, no porque esté esperando que la esposa le dé la orden, sino porque aquello que dice dos cabezas piensan mejor que una. Y si la esposa y el esposo están de acuerdo, ¿cómo creen ustedes que va a funcionar el hogar? ¿Cómo creen ustedes que funciona una casa si el hombre está por salirse del canal y le dice a la esposa, cuidado, te vas a caer? El esposo ve el peligro e inmediatamente corrige el defecto. La esposa va a cometer un error y el hombre está listo también a detenerla, y ambos se cuidan y se protegen y ambos se someten delante de Dios. Ahora mire esto. El hecho de que la mujer sea sumisa al esposo no la libera de su sumisión delante de Cristo, ni de la honra que tiene para con Cristo, ni la priva de ese gozo que siente cuando Dios desciende a su santo, y la mujer que se quede a un lado. Incluso hay hombres que van caminando y la esposa va como a una cuadra atrás.
ni siquiera en eso tienen honra con su esposa. La esposa debe de ir siempre a la par del marido. Y donde entra el marido, entra la esposa. Y donde no entra el marido, tampoco entra la esposa. Y si la esposa no le permite la entrada, tampoco el marido entra. Porque debe de haber respeto para la familia. Eso es algo que comúnmente se ha ido perdiendo y es algo que poco a poco se ha ido dejando a un lado con relación al liberalismo. Sin embargo, la mujer que es de Dios, la mujer que edifica su casa, la mujer que siempre tiene en alto la posición cristiana y sabe que Cristo es la razón de su vida, se sujeta a su marido como que estuviera sujetándose a Cristo, por cuanto ella ama su casa y ama a Dios y quiere bendición para su hogar. Si vemos la posición del hombre, dice la Biblia que Cristo es la cabeza del varón. ¿Qué implica eso? Que el hombre, a pesar de que él tiene cierta autoridad, no lo hace el que él sea un dictador y no lo hace que él tome decisiones propias sin consultarle a nadie, especialmente a su ayuda idónea. ¿Por qué? Porque muchos hemos tergiversado lo que es en realidad la posición de Dios para con nosotros y hemos tergiversado el hecho de que como a nosotros se nos ha puesto como cabeza del hogar, entonces nosotros podemos hacer y deshacer en casa y que nadie nos diga nada. Cuando eso se ha dado en los hogares, ya se puede imaginar cómo andan los hogares. En un hogar donde grita el esposo, la esposa no puede abrir la boca, entonces los hijos, que también son la copia de los padres, entonces los hijos empiezan a gritar y aquel padre que en un momento determinado era demasiado gritón, al final termina como un ratón porque salieron más gritones los hijos, porque no hubo un control, un orden de Dios en sus vidas. Pero un hogar que funciona de la mano de Dios, donde el hombre sabe su posición y conoce su posición y desarrolla su posición en el hogar, donde la mujer también sabe que debe de ser sumisa y amante de su esposo y respetar a su esposo, que al igual el hombre debe de respetar a su esposa. Ese hogar va de la mano con Dios y Dios derrama bendiciones abundantes en un hogar estable. Es un hogar envidiable. ¿Por qué? Porque ahí usted no va a encontrar berrinches, ahí usted no va a escuchar gritos, ahí usted no va a ver que el hombre quiere agarrar la mejor parte y la mujer hay que vaya a trabajar y quiere comer. No, todo es compartido, porque sabe que el hombre es con la mujer y la mujer con el hombre, y los hijos dependen de los padres y los padres aman a sus hijos, y todo es un conjunto que va siempre en beneficio de la obra de Dios. Allí no se vitupera la sangre de Cristo. Pero en un hogar donde ha pasado todo desapercibido, como hacían los corintios al inicio, ¿de acuerdo? De que copiaban todo, dice Pablo, que habían copias de muchas tradiciones. Entonces ya no se sabía qué era lo que ellos seguían, era una ensalada en sus vidas, y por eso fue impuesta un orden de Dios en ellos, y fue impuesta un orden de Dios en la iglesia, y ha sido impuesto un orden de Dios en nuestras vidas. O sea, las leyes han sido establecidas para ser obedecidas, no para ser violadas. Hoy en la actualidad es que el hombre ha ido cambiando el curso de las cosas, y aún la iglesia misma ha querido cambiar el curso de las cosas. El hombre no puede vituperar a su esposa, ni la esposa puede vituperar a su esposo. Dice la palabra de que desde la creación Dios estableció preceptos, estableció
doctrinas, estableció leyes y reglamentos que el hombre debería de seguir y de regir en su vida para que la vida fuera de bendiciones en todo su diario vivir. Con el transcurrir del tiempo y la famosa evolución, el hombre ha ido haciendo a un lado preceptos, ha ido haciendo a un lado leyes, ha ido haciendo a un lado reglamentos. Y el hombre ha puesto sus propias condiciones y dentro de esas condiciones Dios no entra. Estamos completamente desquiciados y aunque seamos religiosos y aunque querramos hacer cosas que verdaderamente llevasen a regir alabanza o a cantar salmos para un Dios que no conocemos, Dios no se va a agradar de nosotros por cuanto estamos siendo desobedientes a su palabra. Ahora vea esto. Dios establece también en su palabra que Cristo, la cabeza de Cristo, es Dios. Y usted podrá notar en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios, si encuentra usted alguna vez en que Cristo haya sido desobediente con el Padre. Desde que Cristo nació, creció, inició su ministerio y rigió en ese ministerio trayendo las buenas nuevas del Señor. Ya Cristo sabía que su vida iba a padecer en la cruz del Calvario. Él ya sabía perfectamente que iba a ser clavado, iba a ser crucificado, que tenía que pagar el precio por cada uno de nosotros. Pero ni aún así Cristo desobedeció. No sé de dónde hemos sacado ahora nosotros. Si el pastor da un gritito más de lo debido, toda la iglesia se voltea en contra del pastor y ya no hay obediencia, pero quieren bendición. En el hogar, papá, mamá dice algo a los hijos y los hijos inmediatamente van y se quejan y quieren que metan preso a los padres porque han violentado la posición del hijo. ¿Y qué hay de lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas? Dice la palabra que el padre que no corrige a sus hijos no lo ama. Y ahora, ¿qué sucede? Ahora ya los padres no pueden tocar a sus hijos. Porque si los hijos son habladito un poquito fuerte, lo han agredido mentalmente y es de cuidado. ¿De dónde salieron todos esos reglamentos si la palabra de Dios no ha establecido tales cosas? Dice la Biblia que cuando estaba Jesucristo allá en el huerto del Getsemaní, ya a un paso de ser atrapado, de ser tomado prisionero para ser llevado a la cruz del Calvario, él dice, oraba al Padre y lo hacía de esta manera: Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú lo has establecido. Y hágase tu voluntad. Dios, ¿cuál de nosotros hubiésemos estado en la posición de Cristo? ¿Cuál cree que hubiese sido nuestro actuar delante de Dios? Hubiéramos dejado tirada la obra a la primera y hubiésemos salido huyendo, vociferando cualquier cosa, porque para eso somos buenos los seres humanos. Pero ese Cristo glorioso, ese Cristo misericordioso, se sujetó al Padre por amor a nosotros. Dice la Biblia que teniendo el trono de gloria, no escatimó dejar su trono de gloria para descender a esta tierra, tomar figura de hombre para demostrar así a la humanidad el estado de sumisión delante de Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Jamás anteponer nuestra posición delante de Cristo, porque Cristo es primero, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestra victoria y nosotros debemos de estar sujetados de la mano de Cristo si queremos bendición en nuestra vida.
jamás podemos nosotros salirnos de ese canal y jamás podremos nosotros ser una familia integrada si nosotros hemos corrido a Cristo de nuestra casa. Dios establece en su palabra que el plan de redención se llevó a cabo precisamente por cuanto Cristo se sujetó al Padre. No hubiese habido sujeción, no hubiese habido plan de salvación, no hubiese habido sujeción, no hubiese habido el canal hacia la vida eterna. Mismo Cristo lo dijo: si yo quisiera, dijo Cristo, yo clamaría a mi Padre y enviaría legiones de ángeles y yo no subiría a la cruz. Pero pudo más esa sumisión delante del Padre, pudo más el amor que había hacia el Padre y hacia cada uno de nosotros para que Él agachara su cabeza. Y dice allá el capítulo 53 de Isaías, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, para que sobre Él cayesen todos los pecados nuestros. Si nosotros tenemos un ejemplo de sumisión y nosotros tenemos un canal de bendición que es Cristo, que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios para tomar una figura del mundo, hacerse pecador por amor a nosotros para poder pagar el precio y darnos libertad, así nosotros también debemos de agarrar un canal de sumisión delante de Dios y delante de nuestra pareja. La mujer se sujeta a su esposo, el esposo se sujeta a Cristo, así como Cristo se sujetó al Señor. Ahora mire esto. Nosotros venimos acá, nos sentimos bien, cantamos, qué bonito, alabamos a Dios, glorificamos. Pero si no hay sumisión, no hay un respeto en nuestra casa, tampoco lo va a ver en la iglesia. Y aunque nosotros vengamos a pantallar aquí, Dios no va a descender porque no hay obediencia a su palabra. Ya voy a ir finalizando, no se preocupe, pero dése cuenta de una cosa. Dios instituyó el matrimonio como un canal de bendición y al hombre lo puso